Voy a subir las notas ya a la plataforma, tanto de los que ya sabían, ¿no? Sus notas de la parte teórica, también lo voy a subir a la parte práctica más. Y en algún momento, como les digo, voy a traer ya los exámenes, ustedes van a poder revisarlo, a ver qué es lo que ha ocurrido y, bueno, pues puedan un poco comparar también, ¿no? Hasta qué lugar hicieron correctamente. Pero bueno, yo estimo de que no muy pocos han podido repasar, no muy pocos estaban enterados de qué había que hacer, ¿no? Cómo comenzar o cómo realizar el trabajo. Entonces, me da a entender de que no han estudiado, ¿no? Por lo menos para esa parte. ¿Ya? Bueno, así estamos ahorita, muchachos, así que no hay nada de... Son exámenes golpistas, son exámenes revolucionarios, por ahí así, ¿no? Hay alguien, por ahí he escuchado comentar, ¿no? Hermanos, compañeros, son exámenes golpistas, no importa, vamos a sobrellevarlo, dicen. Bueno, pero es un parcial de dos todavía y sin tomar en cuenta el recuperatorio que va a venir, ¿no ve? Así que yo creo que no está todavía perdido, digamos, ¿no? Las cosas. Lo que sí les recomendaría es que trabajos que les vaya a dar, o vayan presentándolo, ¿no? Vayan presentándolo, puedan... este paso luego pisamos de nosotros, sí, yo creo que sí. Sí, entonces... no está perdido. Yo, simplemente tal vez sería un poco reflexionar, ¿no? ¿Qué ha pasado, digamos? No ha habido el tiempo necesario, no sé, pues no ha habido la forma de practicar más, ¿qué ha pasado, digamos, ¿no? ¿No ve? De todas maneras, eh, voy a cumplir, pues, entregándoles sus exámenes, revísenlo. Y como les digo, todavía hay dos parciales y hay un examen recuperatorio más, ¿no? Estamos casi un mes y medio, casi dos, digamos, ¿no? De realizar esto. Proyecto de 5 puntitos. Puede ser, veremos, ¿no? Veremos. Proyecto final, creo que no hay un proyecto final. La evaluación ya está en la plataforma, han podido ver, han podido ver, chicos. Lo que sí es importante es su participación en la entrega de sus trabajos, ¿no? Eso va a ser también bien importante. De todas maneras, hay sugerencias como las de sus compañeros que, bueno, voy a ir tomando en cuenta y si fuera el caso, bueno, pues, como les digo siempre, ¿no? No es la ayuda para algunos, es siempre para todos, ¿no? Todos tienen que... Cuando llueva, moja a todos, ¿no? Es así, ¿no? Cuando llueve, moja a todos y no solamente a algunos. ¿Ya? De todas maneras, también esto, ¿no? Me ha enseñado de que también uno ser muy condescendiente, al final, pues, aprovechan, ¿no? Quieren, quieren ya no la mano, tampoco el codo, y quieren todo el brazo. Ya, así que veremos hasta dónde va. Tampoco quiero eh, eh, proponerles algo de lo que, digamos, eh, em, como dicen, ¿no? Por ahí un trabajo, pero creo que es todavía muy temprano, ¿no? No estamos dando ni siquiera el segundo parcial, ¿ya? De todas maneras, las sugerencias se les va a tomar más en cuenta, ¿no? Y veamos, ¿no? Cómo vamos, ¿ya? Jóvenes estudiantes, entonces yo voy a subir la notita hasta fin de semana, les voy a avisar por la plataforma y ahí un poco vayan viendo, ¿no? Y, y en algún momento ya en clases se los voy a traer los exámenes para que ustedes puedan revisar, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que viene a ser, por ejemplo, lo que concierne, por ejemplo, a los métodos de búsqueda, ¿no? O sea, en la programación, obviamente, tenemos ciertas necesidades de trabajar con los datos, por ejemplo, en el sentido de querer indagar, querer buscar, por ejemplo, ciertos elementos, ¿no? Querer organizarlos, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la gran cantidad de datos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, una de estas necesidades, una de estas operaciones es lo que viene a ser la búsqueda, ¿no? ¿Y en dónde no hacemos búsqueda? En todo. Y en todo aspecto hacemos búsqueda en nuestro cotidiano vivir, por ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a llamarlos más
Eh, los más utilizados, vamos a llamar, ¿sí? Los más utilizados. Licenciado, puede crear otra reunión, se llenó esta ya. A la miércoles, tienes razón. Ya, déjame un ratito. Tenía por acá creado un este. Ya. Ya está. Ya deberían ir ingresando. Déjenme ver un rato. Ya. No hay nadie, pero ya está habilitado. Por si acaso, la sala 2. ¿Ya? Listo. Está bien, ¿no? Ya. Espero que se pueda ver. A los compañeros que se están uniendo en la nueva sala, ¿me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Ok. Muy bien, David. David, ¿qué ha pasado? ¿Estás enfermo? ¿Cansado de la campaña electoral? Ya, más o menos. Sí, pues estabas correteando ayer con tu banderita, ¿no ve? Ya. Continuaremos. Entonces, les decía, por ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros tenemos una buena cantidad de datos, ¿no? Se los anotaré aquí, por favor. Cuando tenemos una gran cantidad de datos, mm, cuando tenemos una gran cantidad de datos, por ejemplo, eh, obviamente nosotros vamos a tener ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, una de las necesidades que bien vamos a tener es, por ejemplo, ¿dónde, no? ¿Dónde se va a almacenar, ¿no? Estos datos? ¿No? Y de ahí, por ejemplo, tenemos alternativas, ¿no? Entre estas alternativas, por ejemplo, de la más simple, obviamente están, pues, si hablamos de nuestras variables, ¿no? Pero son insuficientes, ¿no? Y hoy obviamente surgen las estructuras de datos. Muchas de estas estructuras obviamente son, pues, potentes, ¿no? Dependiendo de la estructura de datos, como ustedes sabrán, eh, tenemos, por ejemplo, desde lo que son vectores, matrices, tenemos listas, pilas, colas, árboles, grafos,
¿Qué más tenemos? Diccionarios. Varias estructuras, ¿no? Que en su momento han debido seguramente de ver o manejarlas, ¿no? Obviamente la más simple es una variable, pero como se han debido dar cuenta, pues es muy, muy insuficiente, ¿no? Entonces ahí recurrimos a lo que vienen a ser los vectores, ¿no? Las estructuras de datos, ¿no? Que en este caso tenemos esta gran cantidad, ¿no? Y hay algunos que probablemente acá no los estoy mencionando, pero que estas nos van a permitir hacer ese trabajo, ¿no? De poder almacenar estos datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se lo voy a traer por acá. Y bueno, vamos a... Sí. ¿No ven? Listo, entonces, esta es, por ejemplo, una de las necesidades cuando manejamos una gran cantidad de datos, ¿no? ¿Dónde las vamos a almacenar? Y bueno, pues las podemos obviamente almacenar, ¿no? En estructuras de datos principalmente. ¿Sí? Coma, etcétera, voy a poner. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto de las variables les diré insuficiente. No, imagínense, necesito manejar 1000 datos. Imagínense, definirse 1000 variables, ¿no? Pues no da, no, insuficiente, no es nada, nada bueno nos traería, ¿no? Pero obviamente las estructuras de datos obviamente son las más adecuadas, ¿no? Uso de estructura de datos, ponemos acá, ¿no? Uso de estructura de datos son los adecuados, ¿no? Adecuados. ¿Ya? Y entre estos, como les decía, ya, vectores, matrices, listas, ¿cierto? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, por ejemplo, les decía que tenemos también pues la necesidad de poder hacer ciertas operaciones, ¿no? Operaciones como por ejemplo, con los datos. Entre estos, por ejemplo, podemos mencionar lo que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, la parte de búsqueda, ¿no? Búsqueda, ¿no? Después, por ejemplo, el de poder organizar. ¿Ya? La búsqueda, organizar. La búsqueda, por ejemplo, en el sentido, por ejemplo, de saber si existe o no. Existe o no. El poder contar, tal vez, ¿no? Poder contar en base a la búsqueda, ¿no? Si existe, quiero saber cuántos, probablemente. ¿De acuerdo? ¿No? Contar. Por ejemplo, quisiera saber la posición, ¿no? O lugar, si ustedes quieren, ¿no? Lugar, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Si existe, ¿en dónde está, digamos? ¿No? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿No? Posición ponemos acá. ¿Cierto? ¿Existe o no? Contar cuántos existen, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Sí? Lugar, posición, ¿cierto? Entonces, vamos a acomodar así. ¿Ya? Y si hablamos obviamente de organizar, obviamente la forma de organizar esto obviamente va a ser de acuerdo a ciertas características. Características. Entre las características, por ejemplo, puede ser ¿no? el valor, ¿no? El valor al cual, el valor que se presenta. Probablemente los datos que vamos a organizar puedan ser en función, por ejemplo, al valor que se presenta, como les decía, el valor que se presenta puede ser, por ejemplo, referido, por ejemplo, a una cantidad, ¿no? Cantidad.
Si hablamos de cantidades, por ejemplo, podríamos hablar a un peso, puede ser, por ejemplo, con respecto a un carnet de identidad, ¿no? A una fecha. Bueno, pues que eso ya no se, ya lo ponemos así. Fíjense, la forma de organizar puede ser, por ejemplo, con respecto al valor que se presenta, ¿no? Es decir, una cantidad. Creo que es lo más correcto, es cantidad. Pero no sabe, los datos que nosotros podemos organizar, creo que de ahí deberíamos partir, pueden ser pues números, ¿no? Números, ¿no? Pueden ser cadenas, pueden ser, por ejemplo, objetos, ¿no? Creo que es mejor si lo hablamos así, ¿no? Ya, obviamente si hablamos de números, pues habrá que organizarlos, pues, ¿no? De alguna manera, ya sea de mayor a menor, no sé, ¿no? De acuerdo a la cantidad que existen, tal vez, ¿no? De cadenas, lo propio, ¿no? Pueden ordenar o organizar, por ejemplo, ascendentemente, descendentemente, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de objetos, estos seguramente van a poderse organizar, ¿no? En base a ciertas características, ¿no? Objetos en base a ciertas características. Bueno, por ejemplo, pueden ser, y aquí, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en base a, si hablamos, por ejemplo, de objetos estudiante, por ejemplo, ¿no? En base, por ejemplo, al nombre, en base a la cantidad de materias, ¿no? Cantidad de materias. Puede ser en base a la cantidad de, puede ser en base a la matrícula, ¿no? En base a la carrera a la cual pertenece, a su carnet de identidad, ¿no? Como etcétera. ¿Sí? Entonces, esto con respecto a, tanto por un lado a estas operaciones que es seguro que las vamos a tener que realizar, ¿no? Ya sea para poder buscar información o ya sea para poderlas organizar, ¿sí? Y vamos a tener siempre obviamente esas necesidades, ¿no? ¿Ya? De querer realizar estas operaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto por acá. Así, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto siempre y cuando nosotros contemos con una buena cantidad, ¿no? Cantidad de datos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a entrar a la parte, ¿no? de búsqueda, que es lo que les mencionaba. Entonces, la parte de búsqueda, voy a hacer lo siguiente, por favor. Acá. Parte de búsqueda. Si hablamos, por ejemplo, en torno a lo que viene a ser la búsqueda, ¿no? Podemos, como les decía, podemos simplemente tener la necesidad de saber, de querer saber, ¿no? Si existe un dato, ¿no? ¿Cuántos de estos probablemente existen? ¿Sí? Y, ¿saben? Esta búsqueda se puede realizar, ¿no? Se puede realizar en datos que ya están organizados, ¿no? Ordenados, si quiere. Como en datos no ordenados. ¿De acuerdo? Puede ser que nuestros datos ya estén ordenados como tal vez aún no estuviesen ordenados. ¿Ya? Y bueno, básicamente podemos tener dos tipos, ¿no? Esenciales, ¿no? Dos tipos de búsqueda. De búsqueda.
de búsqueda. ¿No? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, vamos a llamar inciso A, ¿sí? Es la búsqueda secuencial, ¿no? Y la otra, vamos a llamar inciso B, es la búsqueda binaria. ¿Ya? La búsqueda secuencial, la búsqueda binaria. ¿De acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de la búsqueda secuencial, es básicamente hacer una búsqueda recorriendo, ¿no? El conjunto, vamos a llamar, de datos, ¿no? Elemento tras elemento, ¿no? Elemento tras elemento, ¿sí? Obviamente, hasta encontrar el valor que estamos buscando, ¿no? Valor buscado. ¿Ya? Valor buscado, ¿no? O, puede ser que también nos encuentre, ¿no? Puede ser que nos encuentre, pero esa búsqueda secuencial es, ¿no? Elemento tras elemento. Hay que buscar elemento tras elemento de este conjunto de datos, ya, hasta encontrar el valor buscado o hasta llegar al final del conjunto de datos. ¿De acuerdo? Ya. Esto es básicamente nuestra búsqueda secuencial, ¿no? ¿Listo? Hay que recorrer el conjunto de datos, ¿no? Elemento tras elemento, hasta encontrar el valor buscado o hasta llegar al final del conjunto de datos. Obviamente, si hemos logrado llegar al final del conjunto de datos, puede ser que el dato que estamos buscando no exista, no exista, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, nuestra búsqueda secuencial finalizaría hasta que hemos encontrado el valor, ¿no? Porque eso es lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Está o no está, por ejemplo, este elemento, ¿no? Que estamos buscando, ¿no? Pero en la búsqueda secuencial lo que va ocurriendo es que hay que hacer esta búsqueda elemento tras elemento, ¿ya? Ahora, lo que hay que considerar es lo siguiente, ¿no? Que pueden ser que los datos, ¿no? Estos datos que estamos mencionando, estos datos, por ejemplo, ya estén ordenados. Como tal vez no estén ordenados. Entonces hay que considerar esos casos. En el caso de una búsqueda secuencial, ¿sí? Una búsqueda secuencial, o también se denomina búsqueda lineal, también se le llama, ¿sí? Podemos anotar si quieren búsqueda secuencial o también búsqueda lineal. ¿Ya? Presenta ciertas ventajas, ¿no? Que obviamente también podemos hablar así brevemente de algunas desventajas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de algunas ventajas, es, digamos, la forma simple, ¿no? Es bien simple, ¿no? Simple. El procedimiento es simple. El algoritmo, o el procedimiento. Me refiero a la forma, ¿no? Procedimiento es simple, ¿no? Simple. No hay dónde perderse, es bien simple. El procedimiento de ser una búsqueda lineal, procedimiento, es simple, ¿ya? Sencillo. Y es así, es sencillo, yo creo, más que simple, tal vez, ¿no? Creo que es la palabra. Es sencillo, ¿ya? No hay dónde perderse, ¿no? Es bien sencillo, de simplemente ir buscando elemento tras elemento, ¿no? Uno por uno, y ver si es el que estamos buscando o no, ¿ya? El procedimiento es bien sencillo. Una de las ventajas es que, otra de las desventajas, mejor dicho, es que se puede aplicar, ¿no? A datos ordenados o no ordenados, ¿no? Podemos aplicar.
ya dependiendo del caso de cómo están nuestros datos, ¿no? En la búsqueda lineal o búsqueda secuencial, eh, podemos aplicar, ¿no? Si los datos están ordenados, igual, este procedimiento es sencillo, uno por uno, uno por uno. Y si no están ordenados, obviamente igual, el procedimiento sigue siendo sencillo, es agarrar un elemento tras otro y ver si es el que estamos buscando. ¿Ya? Y otro, por ejemplo, de las ventajas, por ejemplo, es que se puede aplicar, llamaremos así, es flexible, flexible en aplicar a ciertas estructuras de datos, ¿ya? Ciertas estructuras de datos. O sea, por ejemplo, una búsqueda secuencial en un vector, si se han dado cuenta, es pues sencillo. Y es más, ahí es seguramente donde ustedes lo han conocido por primera vez este algoritmo, ¿no? De búsqueda secuencial, cuando ustedes tenían un array. Y eso es lo que comúnmente, por ejemplo, uno hace, ¿no? Siempre dice, no, vamos a mostrar una búsqueda, vamos a hacer una búsqueda de datos, dice, ¿no? Y la búsqueda de datos, por ejemplo, la vamos a aplicar ¿en dónde? En un array, ¿no? Un array y les dice, no, vamos a tener un vector con una buena cantidad de elementos y lo que vamos a hacer es buscar estos elementos, dice, ¿no? Dentro del array y lo que han hecho es pues hacer la búsqueda posición a posición. Probablemente les han dicho, puede ser que los datos estén ordenados o no, pero bueno, y si no les han dicho, entonces han debido de simplemente hacer la búsqueda, ¿no? De los datos, ¿no? Los datos pueden ser, como les decía, números, cadenas, lo que ustedes en ese caso tengan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener acá datos, ¿no? Que no estén ordenados, por ejemplo. Así. ¿No ve? Y bueno, y esto es, digamos, el uso de un array, ¿no? De un vector, ¿cierto? Un vector con una, seguramente, cantidad de elementos, ¿sí? Que tienen ahí. Y, ay, caramba. Ay, la miércoles, no voy a poder montar. Ya, no importa. ¿No ve? Y bueno, pues lo que ocurre acá en esta búsqueda secuencial es eso, ¿no? Que chakra. ¿Saben lo que voy a hacer? Lo siguiente. Ah, miércoles. Eso lo borraremos. Ya. Saben, antes de mostrarles acá cómo es, que ya conocen, de todas maneras, para fines de recordar, o enseguida vamos a ver esto. Con esto completaremos, ¿no? Completaremos de una vez, y ahí luego hablamos de lleno de la búsqueda secuencial, ¿ya? Acá les decía, ¿no? Es flexible, sí. ¿Ya? Y bueno, en aplicar a ciertas estructuras, ¿no? O sea, podemos aplicarlas tanto en vectores. ¿Se puede aplicar a matrices? Se puede, con la misma idea, ¿no? De ir elemento tras elemento. ¿Se puede hacer esto en una pila? Se puede, ¿no? Se puede, solo que habría que respetar la manera de cómo van saliendo, ¿no? Los elementos de la pila, ¿no? Se puede aplicar en una cola también, solo que hay que respetar las operaciones que hace la cola, ¿no? Es decir, el momento de sacar los datos de esta estructura o de esas estructuras, ahí es donde nosotros podemos ir aplicando la búsqueda secuencial, ¿no? Probando uno por uno si es el elemento que estamos buscando. Obviamente después ya en aplicar en ciertas estructuras, por ejemplo, en el caso de un árbol, ¿no? Ya no aplica básicamente lo mismo, ya no es básicamente
es medio complicado, ¿no? El poder aplicar una búsqueda secuencial, por ejemplo, ¿no? Dado que el árbol ya tiene una manera muy diferente, ¿no? A poder organizar los datos y además tiene su propia búsqueda, ¿no? Tiene su propia búsqueda, ¿no? Entonces es bien, muy diferente, ¿no? Por eso acá una de las ventajas, como les decía, es que es flexible, ¿no? Podemos aplicar a ciertas estructuras de datos la búsqueda secuencial, pero obviamente en otras es medio complicado ya poderlas aplicar. ¿Por qué? Porque pueden ya contar con su propio método, ¿no? Su propia búsqueda de datos. ¿Ya? Y bueno, una de las desventajas es que tarda demasiado, ¿no? Tarda demasiado. ¿No? Tarda demasiado. Es decir, es ineficiente. Ineficiente temporalmente. ¿No? Ineficiente. ¿No? Es ineficiente en relación al tiempo. ¿No? ¿Ya? Es muy lento, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Ya? Muy lento. Lento. ¿No? Es muy lento, ese es el problema, ¿no? Tarda demasiado en encontrar al dato que estamos buscando, porque como ustedes saben, es pues preguntar uno por uno, ¿no? Ya es terrible, pero si los datos están desordenados, no queda de otra, digamos, ¿no? No queda de otra, ¿no? Si están desordenados, directamente vamos a aplicar una búsqueda lineal, entonces, bueno, pues vamos a demorar, ¿no? Vamos a demorar. Imagínense peor todavía si ese dato se encuentra prácticamente casi finalizando, ¿no? El conjunto de datos, hasta que lleguemos ahí, ¿no? Cada comparación, ¿no? Va a ir acumulando un tiempo y, bueno, pues se suma nomás. Se suma al tiempo, ¿no? Al tiempo total hasta encontrar al elemento. Y peor todavía si no hay, ¿no? Pucha, peor todavía, ¿no? ¿Ya? El aplicar, por ejemplo, a datos ordenados, ¿no? El aplicar a datos ordenados, por ejemplo, ¿no? Tiene el mismo resultado, ¿no? Tiene el mismo resultado. Es lento, ¿sí? Es lento, ¿ya? No aprovechamos, ¿no? No se aprovecha esta ventaja, digamos, aprovecha esta característica, ya veremos, ¿no? No se aprovecha el ordenamiento, no se aprovecha el ordenamiento. No se aprovecha el ordenamiento, ¿no? ¿Por qué? Alguien dice, ¿por qué? Es que si los datos ya están ordenados, el querer aplicar una eh, búsqueda lineal, igual va a seguir pues preguntando uno por uno, ese es el problema, ¿no? ¿No? Igual nomás va a querer, el algoritmo dice eso, ¿no? Tiene nomás eh, que hacer la verificación de que si es o no el dato que están buscando, o sea, tiene nomás que comprobar, ¿no? Verificar si es el elemento que estaban buscando, y uno por uno, ese es el problema, ¿no? Uno por uno. Y ahí no se aprovecha pues esa característica de los datos que ya están ordenados. Ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. ¿Listo? Bueno, entonces ahí, ahora sí, esto de acá. Por ejemplo, en este caso, estos datos están desordenados, ¿no? Son datos desordenados. Entonces, estos son para nosotros un vector con datos desordenados. No están ordenados, no tienen un orden. Y en este caso ya el algoritmo de la búsqueda secuencial es pues siempre, ¿no? Comenzando a partir del primer elemento, ¿no? Y verificando si estamos buscando. Por ejemplo, estamos buscando un determinado dato, no se puede ser un X igual a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en este es, bueno, siempre visitar al primer elemento. ¿Se encuentra el elemento que estamos buscando? No. Entonces,
por falso, lo que va a hacer es probablemente seguir buscando, ¿no? O sea, ¿es el elemento que estamos buscando? No. Entonces lo que hacemos es pasar a la siguiente posición. ¿Es el elemento que estamos buscando? No. Pasa a la siguiente posición. ¿Es el elemento que estamos buscando? No. Pasa a la siguiente posición. ¿Es el elemento que estamos buscando? No. Pasamos al siguiente. ¿Es el elemento que estamos buscando? No. Siguiente posición. ¿Es el elemento que estamos buscando? No. Fíjense, siguiente posición. ¿Es el elemento que estamos buscando? Sí. En este caso, hemos logrado encontrar el elemento que estábamos buscando, ¿cierto? Verificando básicamente esto, ¿no? Si el dato que estamos buscando acá, ¿no? Si el dato que estamos buscando es igual, por ejemplo, al vector v en una posición yésima. ¿No ven? Esto es lo que estamos buscando. Y acá donde esta variable y seguramente va a adoptar valores desde 0, 1 y así sucesivamente hasta el máximo de nuestro vector. ¿Mm? Así, ¿cierto? Y obviamente acá, si se ha logrado encontrar, ¿no? Si de esto, por ejemplo, fuera verdadero, en algún momento lo va a dar, ¿no? Va a llegar a ser esto verdadero. Lo que necesitaríamos conocer, si es que esto es verdadero, si esto es verdad, lo que nosotros necesitamos conocer es, bueno, la posición, ¿no? La posición o el lugar de donde se encuentra este elemento. En este caso, si se dan cuenta, en nuestro ejemplito justo se encuentra en la posición 6, ¿no? La posición 6, donde se encuentra el elemento que estamos buscando. ¿Ya? Y en este caso, ¿no? Si esta comparación es obviamente falso, entonces hay que seguir buscando, ¿no? Si esto, por ejemplo, llega a ser falso, si esto es falso, hay que seguir buscando, ¿no? Seguir buscando. Seguir buscando hasta finalizar los datos. ¿De acuerdo? Hay que seguir buscando, ¿no? Si en el caso de que esto es falso, hay que seguir buscando. ¿Hasta dónde? Hasta, bueno, pues finalizar los datos. Hasta ahí tendríamos que ver si en algún momento puede llegar a ser esto verdadero. Y si no, significa de que no existe, ¿no? No hay el elemento. Y en este caso, al no existir, ¿no? Al no existir, en ocasiones, por ejemplo, se puede llegar a devolver un valor negativo, ¿no? Indicando de que no existe, ¿no? No existe el elemento que estamos buscando, ¿no? Entonces, obviamente ya el algoritmo tiene variantes, ¿no? Una variante, por ejemplo, o una sencilla sería, por ejemplo, uno de los algoritmos buscar, ¿no? Uno por uno. Y si ha encontrado, se almacena la posición y se sigue buscando hasta finalizar. Hemos terminado de finalizar todos los datos y recién ver qué es lo que ha ocurrido en esa búsqueda, ¿no? Y ahí podemos mostrar incluso en qué posición se encuentra el elemento, ¿cierto? Y la otra sería buscar, 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 y si encontramos, simplemente finaliza la búsqueda, ¿no? Finaliza la búsqueda y listo, ya no es necesario seguir buscando en el resto de los elementos porque ya hubiésemos encontrado al elemento que estamos buscando. Entonces ya hay variantes del algoritmo, ¿no? de búsqueda secuencial, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá, ¿no? Les presento, por ejemplo, acá una búsqueda secuencial, pero ya recursiva, ¿no? Esta es una búsqueda secuencial recursiva. Por ejemplo, acá tenemos un vector con 6 elementos, ¿no? O 5 elementos, mejor dicho. A partir de la posición 1 hasta las 5 están almacenados. Están desordenados, como pueden observar. Y acá tenemos, ¿no? Una otra variante de la búsqueda secuencial, pero en una versión recursiva. Se le envía el vector, se le envía la cantidad de elementos que tiene y obviamente el dato que vamos a buscar.
El caso base de esto es que si el n es igual a 0, entonces simplemente se retorna 0. Noten acá que la posición 0 no está ocupado, ¿no? No está ocupado, así que acá 0 significaría de que no existe el elemento, ¿cierto? Ahora, si utilizamos desde lo que viene a ser la posición 0, entonces acá obviamente tuviéramos que devolver un valor negativo, ¿no? Un -1, por ejemplo, ¿no? Indicando de que ese -1 da a entender de que no existe, digamos, ¿no? el elemento. Entonces, mientras no se haya llegado a este caso base, entonces fíjense acá, dice, ¿no? Pregunta el elemento X si es igual al último elemento del vector, ¿no? Acá estamos buscando el 7, ¿no? 7 es igual a 8, falso. Entonces se vuelve a llamar a la función, ¿no? Buscar, se envía el mismo vector con todos sus elementos, solo que la dimensión ya es -1. O sea, ya no se toma en cuenta el último elemento, sino simplemente del 1 hasta el 4, ¿no? En la siguiente búsqueda, ¿cierto? Y el elemento a buscar se sigue enviando. Entonces, esta vez, por ejemplo, acá ya cambia, ¿no ven? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, esta ya se descarta, esta, por ejemplo, ¿no? Esta de acá ya no hay. Entonces, en la siguiente llamada es solamente del 1 al 4. Y se vuelve a preguntar, ¿no? Si el elemento 7, ¿no? Primero, si el n, la cantidad de elementos, ¿no? Es igual a 0. En este caso, el n es 4, porque ha entrado con 5. ¿Sí? Es 4. ¿4 es igual a 0? No. Y acá pregunta ahora por el último elemento. 7 es igual a 9. Y en este caso, falso. Entonces, se vuelve a llamar a la función, pero con el n-1, o sea, el tamaño de nuestro vector, que era de 5, ahora simplemente llega a ser, era en la anterior búsqueda 4, pero ahora con una nueva llamada ya simplemente va a ser con un n igual a 3, ¿no? 3 elementos del vector. El n es igual a 0, falso, ¿no? Acá preguntamos justo el elemento que vamos a buscar, que es el 7, con el último elemento de nuestro vector, que en este caso, fíjense, es en la posición 3. Entonces pregunta, 7 es igual a 5, falso. Se vuelve a llamar a la función, se envía todo el vector, pero el n ya no es 3, en este caso ya va a ser únicamente 2, ¿no? Con 2. Y el elemento a buscar, 7. ¿No? Y al llamar a la función, pregunta, por ejemplo, ¿no? Si el n es igual a 0, en este caso el n es igual a 2, falso. Preguntamos si en la posición 2 está el valor que estamos buscando, y en este caso fíjense que sí, sí encuentra, dice. Por lo tanto, retornamos el valor del n, que en este caso va a ser 2, ¿no? Y acá se va a retornar en la última llamada donde ha ocurrido. Si se dan cuenta, justo en acá, justo acá, ¿no? Justo acá, en esta parte es donde se ha hecho ya, ¿no ve? La llamada a la función, y acá está esperando retornar algo, pero mientras este no devuelva nada, entonces este todavía está pendiente en retornar. Cuando ha encontrado, por ejemplo, acá el valor, ha encontrado ya la posición, retorna en esa anterior llamada. Y acá, una vez que ya tengamos el resultado, vuelve a retornar en la anterior llamada y así sucesivamente, ¿no? Y en este caso, si se dan cuenta, en esta función, en esta búsqueda secuencial recursiva, es una vez que encuentra el elemento, termina, ¿no? Termina, ya no se sigue buscando más, ¿no? Ya no se sigue buscando, ¿no? Directamente termina la búsqueda, pero devolviendo la posición donde se encuentra. En este caso, nuevamente es recalcarles de que acá la posición 0 no se está utilizando, así que acá retornamos un 0 indicando de que no existe. Pero si existe, va a devolver seguramente algún valor que puede ser entre la posición 1 a la posición 5. Si quisiéramos tomar, por ejemplo, la posición 0 más como un valor donde se almacenan los datos, obviamente acá lo que vamos a retornar ya no tuviera que ser un 0, no tuviera que ser un -1. Y este -1 que va a devolver indicaría de que no existe el elemento. Y si existiera, probablemente va a devolver un valor entre 0 y el índice donde se almacena el último elemento, ¿no ven? Entonces, como les digo, hay variantes, ¿no? Hay variantes, son de todo tipo. Siempre las variantes han ido, ¿no? Con la idea siempre de tratar de mejorar, ¿no? La idea principal, o sea, siempre veámoslos en ese sentido, ¿no? Hay una idea general, sí, entonces las variantes que llegan a ser, básicamente llegan a ser formas de mejorar esa idea inicial, ¿ya? Como les digo, esta es la búsqueda secuencial, no hay... es bien simple, como les decía, pero también bien lento. Eso, por ejemplo, en el caso de los datos desordenados, estuvieran desordenados, es inminente una búsqueda secuencial, ¿no? Peor aún si estos no logran ser ordenados, hay que nomás aplicarle una búsqueda secuencial.
En el caso, por ejemplo, de que los elementos estuvieran ordenados, entonces, a ver, si estuvieran ordenados, por ejemplo, entonces hay ciertos casos que ocurren, ¿no? Por ejemplo, si nuestros datos estuviesen ordenados, acá, datos ordenados, pondremos, ¿ya? Aquí vamos a poner datos ordenados. ¿No? Si estuvieran los datos ordenados, por ejemplo, si de alguna forma, por ejemplo, nos entregan ya los datos ordenados, entonces vendría a ser acá, por ejemplo, el 1, luego estuviera el 3, ¿no ve? El 3, luego estuviera el 5, luego, ¿qué más viene? 1, 3, 5, el 10, 10, 20, 30, no, 10, 15 y 30. 10, 15, 20, ¿no? 20, 30, 40 y el 100. En este caso, imagínense que los datos ya estuviesen ordenados, ¿no ve? Ya estuviesen ordenados. Entonces, pero el dato que vamos a buscar ya cambia, ¿no? Vamos a suponer que en este caso fuera un X igual a ver, igual a 40. ¿Mm? Si fuera igual a 40, bien sea en la búsqueda secuencial se sigue siendo el mismo paso, ¿no? Ir elemento tras elemento. Pese de que ya están ordenados, pero bueno, pues ese es el procedimiento, ¿no? Elemento tras elemento. Llega a este punto, por ejemplo, en la posición 6, donde tenemos acceso, por ejemplo, a este dato que es 30. Pregunta si 30 es igual a 40, ¿no? Avanzamos al siguiente y fíjense, justo acá tenemos en la posición 7 el elemento 40. ¿Es igual a 40? Sí, dice. Listo, ya tenemos, ¿no?, la posición de donde se encuentra este elemento que estamos buscando. Pero aún así, fíjense, hemos ido buscando uno por uno. Uno por uno. ¿Cierto? Entonces, en el caso de que este fuera ya, como les decía, verdadero, ¿no? Lo que lo va a devolver es la posición de donde se encuentra, ¿no? Que en este caso es la posición 7. Y bueno, si nos devuelve falso, entonces hay que continuar con la búsqueda, ¿no? Continuar con la búsqueda. Hasta finalizar los datos. A ver, hasta finalizar los datos. Y no se olviden que, bueno, pues una vez que hemos terminado de recorrer todos los datos, en este caso, o nos devuelve un -1, indicando de que no se encuentra el elemento que estamos buscando. En esta versión recursiva no devuelve -1, devuelve 0, por ejemplo. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos un poco comentar acerca de esto, tipos de búsqueda. Búsqueda secuencial.
Ya, búsqueda secuencial. Entonces, en la búsqueda secuencial es simple, ¿no? No hay donde perderse, por ejemplo. Acá, por ejemplo, podríamos definirnos un vector. ¿Cómo es esto? Aquí, así. Nuestro vector puede ser un vector V. Este, por ejemplo, ya le podemos asignar datos, ¿no? Inicialmente. ¿Sí? Por ejemplo, acá teníamos a nuestro ejemplito. Aquí era, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a suponer que los datos están desordenados. 10, 20, 5, 3. 10, 20, 5, 3, 15, 30, 1, 40, 100. Así. Entonces ya tenemos acá nuestro vector de inicio. ¿Cierto? De tipo entero vamos a buscar el valor del X, ¿no? El valor del X puede ser, por ejemplo, acá 1. ¿Ya? Y lo que podríamos es ya tener directamente nuestra búsqueda secuencial en forma de un procedimiento o de una función, ¿no? Puede ser una función, ¿no? Entonces, si fuera una función, guardaremos el resultado en una variable también entera. Resultado, ponemos resultado. Y esto que sea búsqueda secuencial, ¿no? Búsqueda secuencial. ¿De acuerdo? En esta búsqueda secuencial tuviéramos que enviar, por ejemplo, nuestro vector V, ¿no? Y le mandamos nuestro X, que es lo que vamos a buscar. ¿Así? ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, esto, por ejemplo, que nos vaya a crear acá. Público, estático, de tipo entero, búsqueda secuencial. Tenemos nuestros dos parámetros, ¿no? En este caso. Como ya hemos inicializado nuestro vector, entonces acá del vector simplemente vamos a obtener la longitud, ¿no? A menos que ustedes dispongan de un vector ya con un tamaño definido, un tamaño máximo, y pese del tamaño máximo, ustedes digan, solamente voy a almacenar n elementos, ¿no? Si el máximo era 1000, ustedes el n dirán, pues solo quiero 100, y de los 1000 solo 100 van a almacenar, ¿no? 100 elementos van a almacenar, ¿no ve? Pero en este caso, como ya hemos inicializado, ya tengo una cantidad, ¿no? Un tamaño de nuestro vector, ¿ya? Entonces acá ya sería simplemente el recorrido, ¿no? Y el recorrido lo hacemos con una estructura como ser el for, que va desde 0, fíjense acá automáticamente agarra la longitud de nuestro vector. Y acá vamos preguntando, ¿no? Vamos preguntando, por ejemplo, si el vector V en la posición yésima este es igual a X, por ejemplo. Si fuera así, entonces, como les decía, ¿no? A la primera que encontramos y listo, podemos simplemente hacer un return, y en este caso de la posición de donde se encuentra, ¿cierto? Pero si logramos recorrer todo el conjunto de elementos y todo el vector y logramos salir del for, ¿eso qué significaría? Que al revisar cada elemento, ¿no? Y llegar hasta el último elemento, no ha habido, ¿no? No ha habido, digamos, el elemento que estamos encontrando. Entonces, fíjense, salimos del for y ahí nosotros podríamos retornar un -1. Y este -1 indicaría de que no hemos encontrado el elemento. ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos a prueba. Y, a ver. Este es, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Ah, ya, está bien. No estamos imprimiendo. Ya. Resultado. Aquí está. Y dice que está en la posición 6. ¿Y estará o no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está bien, ¿no? A ver, ¿puedo hacer esto? Creo que se puede, ¿no? Así.
Ah, no. No puedo imprimir así. Ya, no importa. Entonces, acá el resultado es adecuado, ¿no? Me indica de que existe en la posición, el elemento que estamos buscando nos está indicando de que se encuentra en la posición 6. ¿De acuerdo? Está en la posición 6. ¿Ya? Ahora, si buscamos un otro elemento que, digamos, no esté, pongamos ahí un 2, por ejemplo, creo que no tenemos 2. Entonces, acá nos devuelve -1, indicando de que no se encuentra. No se encuentra. Y en este caso, fíjense, para el 2 ha tenido pues, que recorrer todos los elementos del array, ¿no? Y cuando ha terminado de recorrer, sale del for. Inmediatamente retornamos -1. En cambio acá, a la primera que encuentre y sale. ¿Eso qué significaría también? ¿Qué pasaría si después del 100 existe otro 1, por ejemplo? Entonces, en este caso, fíjense, caramba, lo que tenemos que buscar acá, 1, ¿no? Acá, por ejemplo, cambiamos y acá me devuelve 6, ¿no? La primera coincidencia, ¿no? La primera coincidencia, y eso es lo que me devuelve. En cambio, ahora en este otro que viene a ser este de acá, el recursivo, comienza por el final, ¿no? Y si se hace este trabajo, entonces, fíjense lo que acá ocurriría es, me va a devolver este último elemento, que sería el ¿cuánto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 9, la posición 9. ¿No ve? Eso es lo que me devolvería en esta versión, ¿no? En la recursiva. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, a esto sería también mencionar lo siguiente, ¿no? Acá. Acá. Se puede realizar datos, se puede realizar, ¿no? En datos que ya estén, la búsqueda, obviamente, ¿no? Que ya están ordenados, como en datos no ordenados. Pero, ojo, acá habría que mencionar lo siguiente. Tal vez, coma, ¿no? Punto seguido pondremos. Punto aparte. Los datos, aquí. Los datos pueden ser, a ver, primero, ordenados, y únicos, ¿no? Y únicos, y datos únicos, y datos sin repetición. Así. ¿Ya? Puede ocurrir eso. También puede haber ordenados y datos que se repitan. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Lo mismo, o sea, pueden haber estas variantes. Datos ya desordenados, ¿no? Datos pueden ser desordenados y aquí, esto creo que estamos redundando, ¿no? Y sin repetición. Claro, ya estamos hablando de datos, otra vuelta de datos. Ya, a ver, los datos pueden ser ordenados y sin repetición. Ninguno de ellos se repite. Los datos pueden ser ordenados y que se repitan, ¿no? Que exista repetición. Y que algunos se repiten. Desordenados y sin repetición. Puede darse ese caso, pero también puede haber este otro, ¿no? Desordenados, ¿no? Y que algunos se repitan, ¿no? Entonces, imagínense, podríamos incluso tener este tipo de datos, ¿no? Este tipo de datos, ¿ya? Con esas características, ¿no? Que en ese conjunto de datos, bueno, pues sean únicos o en algunos casos seguramente puedan repetirse, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá,
poquito más abajo lo llevaremos, ¿ya? Sí. De acuerdo, entonces acá, por ejemplo, tenemos datos desordenados y bueno, pues acá hemos puesto valores únicos. Aquí los datos están ordenados y también son datos únicos, ninguno se repite. Pero acá en el ejemplo ya hemos puesto, ¿no?, datos, pero en algunos casos se repetían, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 1, por ejemplo. Y acá podemos tener un otro 1, así. ¿Mm? Y obviamente aquí va a cambiar también la situación, ¿no? Hoy me dice que está en la posición 0, por ejemplo. ¿Mm? Entonces acá la primera que encuentre y listo, devuelve. Ahora obviamente de esta también puede haber una variante, ¿no? Que siga terminando de recorrer todo el conjunto de datos y al final recién nos devuelve el resultado. Entonces acá, por ejemplo, si quisiéramos tener una otra variante de esta, en el sentido de que simplemente para comprobar lo que está ocurriendo, es esta, ¿no? Si encuentra, por ejemplo, acá, el tipo entero, una posición que sea con -1, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, una variable posición al cual simplemente le asignan el valor de i. Y acá simplemente retornamos la posición. Entonces esto obviamente cambia las cosas, ¿no? Esto directamente imprimiremos acá. ¿No? Y aquí búsqueda, la secuencial, la 12, ¿no? Esta. Le vamos a enviar el mismo vector b, el x va a ser 1 también. Y aquí veamos. ¿No? Entonces, fíjense, en el primer caso es en la posición 0, porque es donde encuentra y finaliza la búsqueda. En cambio, en el otro caso, en la búsqueda secuencial 2, fíjense, termina de recorrer todo el conjunto de datos y al final me devuelve la posición. Y en este caso, la posición donde se encuentra es 10, ¿no? ¿Por qué? Porque este ha seguido buscando, ¿no? Es igual a 1, sí, posición 0, pero este sigue buscando, ¿no? Sigue buscando. Aquí va a encontrar en la posición 6, 6, ¿no? 6, 7, 8, no, debe ser la posición 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es igual y la posición 7 lo debí guardar. Pero esto sigue buscando, ¿no? La posición 8, posición 9, posición 10. Como no hay más datos que recorrer, listo, entonces recién devolvemos la variable posición. Y ahí, de acuerdo a lo que haya ocurrido en el transcurso de las comparaciones, me va a devolver un valor, que puede ser -1 en el caso de que no encuentre, pero en este caso, fíjense, como el 1 existía, pero me está devolviendo la posición del último, ¿no? Del último valor que estábamos buscando, que está en este caso en la posición, fíjense, en la posición 10. ¿No? Entonces, ya sobre esta búsqueda secuencial, nosotros podemos modificarlo, pero esto ya para saber exactamente la cantidad de elementos que estamos buscando, ¿no? Este mismo, por ejemplo, de acá, podemos ya aplicar una búsqueda secuencial, pero en este caso para saber la cantidad, ¿no? Cantidad, ¿no? Cantidad que se repite, de ocurrencias, número de ocurrencias, número de ocurrencias, así. Y esto simplemente será, pues, acá, un contador, ¿no ve? Y aquí cada vez que encontremos ese contador, se incrementa. Y al final devuelven el contador. Esa posición ya no necesitamos. Y listo. Y acá podemos colocar
número de ocurrencias. Y acá, número de ocurrencias. Y aquí me va a devolver seguramente, ¿no? Aquí en este caso el dato que estamos buscando, número de ocurrencias de x igual a aquí tengo la variable x y listo. A ver. Número de ocurrencias de x igual a 1, 3. Número de ocurrencias de 1 es igual a 3. ¿No ve? Así. Número de ocurrencias de x igual a 1 es 3. ¿No? Igual a 3. 3 veces que ocurre dentro de este conjunto de datos. Entonces aquí ya, esta por ejemplo, ya es básicamente una aplicación, ¿no?, de la búsqueda secuencial, si más o menos se quiere entender, pero agarrando su propio procedimiento, ¿no?, ya haciendo ciertas modificaciones. Lo que se ha hecho acá es una búsqueda secuencial, ¿no?, de uno por uno, preguntando si el dato que estamos buscando es el que necesitábamos. Y cada que encuentre lo va contando, ¿no? Lo va contando, lo va contando, lo va contando. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya. Esto lo vamos a colar luego después allá. Y bueno, acá por ejemplo, les decía, por ejemplo, es flexible en aplicar ciertas estructuras. Por ejemplo, en un vector, que es donde ya hemos conocido a la búsqueda secuencial, ¿no? ¿Será posible hacer en una matriz? Sí, tiene la misma idea, ¿no? Solo que hay que ir recorriendo tanto filas como columnas, ¿no?, de la fila, ¿cierto? Pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Si queremos aplicar en una matriz, entonces habrá que definir la matriz y el mismo algoritmo va a funcionar, solo que acá tengo que tener un otro for para recorrer tanto las filas como las columnas, ¿no? Y ver exactamente en qué fila y columna se encuentra el elemento que estamos buscando, ¿ya? Y ese es el trabajo que van a hacer ahorita, ¿ya? De manera de participación, les voy a dar unos 10 a 15 minutos, ¿ya?, que me puedan aplicar esta búsqueda secuencial o puedan modificar este algoritmo de búsqueda secuencial, pero para buscar en una matriz, ¿ya? Entonces, eso es su tarea ahorita. Les voy a dar como, okay, 10 a 15 minutos es suficiente, ¿no? Ya, entonces aquí se los voy a poner tarea. Tarea no, ejercicio. ¿Ya? Realizar la búsqueda secuencial en una matriz de n por m. ¿Ya? Esta es entonces su participación del día de hoy y es ahorita me tiene que entregar. Tiempo para realizar esto. Ahorita es, por ejemplo, 10 y 3, hasta 10 y 20, ¿ya? Que incluyan nuestro receso más, ¿ya? Es manera de distraerse este ejercicio, ¿no? Realizar la búsqueda secuencial en una matriz de n por m. ¿Listo? ¿Y qué es lo que van a hacer? Yo voy a habilitar ahorita en la plataforma, voy a habilitar un espacio, entonces ustedes me tienen que enviar la captura de pantalla, enviar este teclado, enviar la captura de pantalla. Ya, es decir, por ejemplo, esto, ¿no ve? Digamos que este es ya el trabajo, ¿no? Ya tengo mi matriz, o ya he llenado una matriz, ya tengo aquí una función o procedimiento. Creo que lo más adecuado podría ser un procedimiento, ¿no? Porque acá lo que me tendrían que indicar en la matriz es, tendrían que indicar tanto la fila y la columna en la cual se encuentra el elemento que están buscando,
¿no ve? Eso es lo que me tiene que devolver. Claro, en este, como se trata de un vector, solamente me dice en qué posición, pero en el caso de una matriz, tuvieran que darme, por ejemplo, tanto la fila y la columna en la cual se encuentra, ¿no ve? O puede ser simplemente indicándome true, que se encuentra, o false, que no se encuentra. Cualquiera. A ver, quiero ver, por ejemplo, cuál es la iniciativa de ustedes en este caso, ¿no? En el momento de aplicar a una matriz, ¿no? Y lo que me hacen es luego, no se olviden siempre colocar acá sus datos, ¿no ve? Formulado a modo de comentarios acá, el tema, tipos de búsqueda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Dónde debió ser, no? A ver, uy, 52 enviados, qué capos. ¿Quién es el último? El último es justo ahorita, Guido Silva. Qué bien. Ya. Mientras vaya a explicar algo, pueden seguir enviando, ¿ya? A ver, lo que estaba acá a punto de un poco comentarles es lo siguiente. Si bien hemos trabajado con datos pequeñitos, ¿no? En aplicar la búsqueda secuencial, ¿ya? Eh, pues resulta de que si bien hemos mencionado ciertas desventajas, ¿no? de la búsqueda secuencial, bueno, pues eh, habría también que un poco comentar, ¿no? Acerca de el rendimiento que este tiene, ¿no? Ya, o sea, a lo que me voy es lo siguiente, ¿no? Acá, ¿no? La complejidad, ¿no? Complejidad algorítmica, ya, en este caso, en el mejor de los casos, este va a ser, por ejemplo, O de 1, o sea, va a ser constante, ¿ya? Va a ser constante. No va a tardar básicamente mm, nada, digamos, ¿no? En el, en el, en el mejor de los casos. Ya, esto pero considerando, ¿no? Considerando que el elemento o el dato se encuentre entre se encuentre en la primera posición. En la primera posición del, de la estructura, ¿no? Por eso, en la primera posición del conjunto de datos. ¿Ya? Eso, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? Justo el dato que estamos buscando se encuentra en la primera posición, listo, no tarda nada, ¿no? Compara y devuelve ya automáticamente, ¿no? La posición donde se encuentra. Entonces, en ese caso, en el mejor de los casos, es O de 1, ¿no? O de 1, ¿ya? Y podemos hablar en el peor de los casos, peor de los casos, peor de los casos, ¿no? En este caso va a ser O de N, ¿ya? O de N. Cuando hablamos del peor de los casos, estamos siempre con la idea de que tiene que realizar la mayor cantidad, ¿no? de la ejecución de instrucciones en un algoritmo, ¿no? O sea, hacemos un algoritmo y quiero calcular el ODN, es decir, en el peor de los casos, el tiempo en el peor de los casos, se supone que tengo que tratar de ver, ¿no? En qué casos se ejecuta la mayor cantidad de instrucciones dentro de nuestro algoritmo. Y bueno, en este caso, para encontrar ese tiempo, ¿no? Podemos suponer de que suponemos que el dato
se encuentra en la última posición del conjunto de datos. ¿No? Entonces, en ese caso, ¿no? Acá, que el dato que estoy buscando va a ser 100, entonces fíjense, en la búsqueda secuencial, uno por uno, ¿hasta dónde? Hasta llegar al último elemento, ¿no? Al último elemento y obviamente tendríamos que, suponiendo que obviamente está ahí el elemento, vamos a devolver la posición donde se encuentra, ¿no? Pero el problema es eso, ¿no? Que va a ir haciendo comparación elemento tras elemento, ¿ya? Entonces tengo 1000 datos, ¿no? Entonces voy a tardar 1000 unidades, ¿no? de tiempo en la ejecución, ¿sí? En la ejecución, ¿sí? Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle, entonces, ¿no? Que, como les decía, tarda demasiado, ¿no? Y peor todavía si los datos estuvieran ordenados, ¿no? Si estuvieran ordenados y el dato que estoy buscando es el último, es igual, ¿no? Uno por uno, ¿no? Hasta encontrar el elemento, ¿no? Que estamos buscando. Ahora, obviamente, puede ocurrir el caso de que no se encuentre, pero igual hemos tenido que recorrer todo el conjunto de datos. Si no se encuentra, peor, pero igual, ¿no? Uno por uno. Ya, uno por uno. Entonces, peor de los casos vendría a ser pues, en que el elemento no se encuentre o que si se encuentra en la última posición. ¿Sí? Entonces, su complejidad, obviamente la que vamos a destacar va a ser esta ODN, ¿no? Que a mayor cantidad de datos, mayor cantidad también de tiempo que se necesita para poder ¿no? Encontrar, ¿no? Poder saber de que el dato que estamos buscando ¿no? haya la posibilidad de que esté o simplemente no se encuentre ¿no? en este conjunto de datos. Y eso es lo que les quería mostrar ahora, trabajando con datos que obviamente los podemos guardar en un, los podemos guardar en un ¿no? En un archivo y nuestro programa puede leerlos y cargarlos en un vector, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a buscar generar datos aleatorios online. Pondremos, hay sitios que nos permiten generar datos aleatorios, ¿no? Y los podemos guardar en un archivo. Acá, por ejemplo, a ver, el número más bajo, número más alto, el número más bajo desde un valor negativo. Considerando solo enteros, a ver, hasta eso, ¿no? Si manejáramos números negativos, por ejemplo, el devolver, está bien, no me hagan caso. Ya, está bien, no me hagan caso, no me hagan caso. Aquí, a ver, número más bajo, pondremos un 0, pues, ¿ya? Y el más alto, por ejemplo, 1.000.000, ¿está bien? ¿Está bien ahí 1.000.000? 1.000. Ahí sería, ¿no? 1.000.000. 1.000.000. Incluir los límites que estén tanto el 0 como el millón, sí. Permitir duplicados, no, que no haya duplicados. Cantidad de números, a ver, aquí, no sé si nos acepta. 1.000.000 también. Esto es 1.000.000, chicos, ¿no? Porque sería 100.000, 1.000.000, ahí. A ver si nos permite generar enteros. Ordenar los números genera, no, que estén desordenados. En una línea, líneas separadas, ya tengo, aquí tengo por separador, las líneas separadas, pues mejor, las líneas separadas. Hay que ver esto, entonces, así nomás sería, líneas separadas, a ver. Activo micrófono, ¿no? ¿Me escuchan, verdad, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Te escucho, Lisa. Sí. Mientras tanto, pueden seguir enviando sus tareas, si es que todavía no han acabado, les falta, envíenlo todavía la tarea, sigue aceptando, está habilitado todavía. Envíenlo enseguida, yo lo voy a cerrar y no van a poder enviar. Mientras tanto, si pueden, súbanlo nomás, ¿ya? Está generando esa cosa, está generando, ¿no? No sé si es mucho también cantidad.
Y una vez que generemos los datos, lo vamos a pegar en un archivo de texto. Y nuestro programa va a leer y los va a cargar en un vector y ahí vamos a hacer la búsqueda secuencial y vamos a medir el tiempo. ¿Les parece? Ah, puedes esperar que les ponga una idea. A ver, esperar. Mi maquinita también. Mucha. Ya está tuneado de todas formas mi máquina. Ya está incrementado su memoria, su disco duro, cambió su tarjeta de video, su monitor lo has reemplazado por un plano, la cámara cambiado, no funciona, pero creo que es el sistema operativo ya. No, muchos, ¿no? Miren, esperar, dice, no sé si a ustedes les... Muchos, ¿no? Trataremos de... Mucho, ¿no? Ya, a ver. Pucha. A ver, un poco más bajo. Pondremos 1000, 10.000. Yo creo que 10.000. Número más bajo, 0. El número más alto, 10.000. ¿Está bien? 10.000, incluir límites, permitir duplicados, ¿no? ¿Cuántos números? 5.000, a ver. 5.000 enteros, ordenar números generados, ¿no? Líneas separadas. A ver, generar. Ahí está, este sí genera. No, pero 5. Sí, no, es generar. Listo. 5.000 ha generado nomás. Un poco aumentar, ponemos unos 10.000, entonces debe dar. A ver. Limpiar, ya. Generar. Ya está. Supuestamente. Copiar todo o descargar como texto al completo. Ya, aquí yo tenía mi pruebita. ¿Se ve mi pantalla, muchachos? ¿Se ve, no? Sí se puede ver, licenciado. Sí se ve, Ya, licenciado. Hemos generado algo pequeñito, son 10.000, no es mucho. Unos 20.000, 30.000 tal vez, pero ya, a ver, con 10.000 probaremos. Ya lo guardamos en este archivito de texto. Fíjense, en el proyecto me he creado un archivo de texto. Acá, clic derecho. Y acá le hemos dicho nuevo y nuevo file, ¿no? File le ponen. Al poner file se va a abrir un... No, usted, perdón. New file. ¿Dónde? Acá en tipos de búsqueda. Aquí le dan el nombre. ¿No? Le dan. Yo le he puesto el nombre de datos. Datos.txt. Cuando le dicen finalizar, aquí se va a crear así, ¿no? Este archivito en blanco. Y ahí es donde hemos pegado, por ejemplo, los datos, ¿no? Los datos que hemos generado en este sitio, ¿no? De acá. Les paso por si acaso por acá, si quieren hacerlo prueba. Cuello de botella. Ya. Ya, es que estar escribiendo. Ya. Después voy a colocar también acá, por si acaso, en otros apuntes también, ¿no? Para generar datos. Aquí. Control V. Ya. Listo. Una vez que han hecho esto, lo guardan y ahora, por ejemplo, acá. Yo la estaba poniendo acá, a ver, no sé si es este mismo. Ya. Lo voy a cambiar de nombre, ¿ya? F2, creo que es F2. Aquí agarran F2, no, Shift F2. No, nada.
F2. Sí, ahí está. Aquí búsqueda secuencial, archivo, pongamos. Finalizar. Y este tiene que estar acá adentro. No hay más. Ahí no. Ya, a ver. Acá, fíjense, se define un escáner y le dicen acá, ¿no? New, a partir de un archivo de datos de nombre datos.txt. Yo estaba colocando esto, ¿no? Estaba haciendo la prueba aquí, si necesariamente era con comas, porque podríamos haber generado acá en este sitio, ¿no? En este sitio, en una sola línea y generado por comas, ¿no? Por ejemplo, una sola línea separado por comas, por espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces, así se genera, ¿ven? Entonces se podía haber copiado, pero para poderlos delimitar ya acá podríamos haber utilizado, ¿no? Del objeto escáner, el método useDelimiter, acá colocándole la coma y indicando que vamos a hacer la lectura hasta que no haya más datos, ¿no? Leíamos el dato y lo estaba imprimiendo. Ahora que la idea es cargarlo en un vector, ¿ya? Pero ahora como ya lo hemos separado en diferentes líneas, fíjense, está así, ¿no? Pues va a leer en diferentes líneas, entonces acá lo único que tuviéramos que hacer ahora es simplemente esto, ¿no? O sea, esto creo que ya no necesitamos. Simplemente sería lee.hasNext. Mientras haya datos por leer, fíjense, leemos, que se supone que es un entero, y lo vamos a imprimir. A ver, guardamos, y ahí está, ¿ven? El último dice que es el 905, ¿será? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ven? El último es 905. ¿No ven? El último dato. El otro es el 2080 y también está aquí. ¿Ve? 2080, 1952, 7000, 7506, ¿no? Está bien, ¿no? Está leyendo. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es que una vez que hayamos leído, lo vamos a cargar en un archivo, en un vector de tipo entero, un vector V, definimos nuestro vector V, así. Y acá hay que darle necesariamente un tamaño, no sabemos cuánto es, ¿no? New entero. Como hemos puesto 5000, pondremos 5000 nomás ya. 5000, así. 5000 era, un poquito, ¿no? Creo que era más, ¿no ve? 10.000 habíamos puesto. Vamos acá. 10.000. Ya. Y acá, necesitaría más datos. A ver, aquí, de tipo entero. O sea, el vector V en la posición 10, así. Listo, ahí vamos a guardar. Y aquí, y más. Ya. Aquí se supone, a ver, solamente para con fines de verificación. Ya, usamos el vector V en la posición 10. Jotésimo dice aquí ahora, ¿no? Jotésimo. Ya, a ver, veremos. Está bien, ¿no? Está, lo ha leído, lo guardó en el vector, ¿no? Y el último es 905, está bien, ¿no? Ahora la idea es buscar, ¿no? Buscar un elemento, ¿ya? Ahora, aquí lo que ya teníamos, este de acá me lo voy a copiar, ¿ya? Control C, lo voy a llevar acá, esto es después del main, ahí, listo. Esta parte de acá ya sabemos de que logra mostrar los datos, así que no necesitamos imprimir tampoco, ¿no ve? Acá lo que hemos hecho es cargar, ¿no? Hemos cargado los datos a nuestro vector y aquí está nuestra búsqueda, ¿ya? Ahora, queriendo hacer la búsqueda, a ver, vamos a imprimir y acá vamos a llamar búsqueda secuencial, el vector V, ahora aquí el elemento, cualquiera, ¿no? A ver, aquí, por acá, digamos, este de acá. Acá, así, ¿no? Y según esto, fíjense, esta porción me debería devolver, creo, ¿no?
creo. A ver, vamos a ver. Ah, no, falta. No, está bien. A ver. Está bien, ¿no? 4.400. En esa posición está. Sí, está bien. Esta, por ejemplo, claro, desde 1, ¿no? Pues desde 0 está bien. Está funcionando, pues encuentra. Ahora el primero es este de acá. Es este, por ejemplo, la posición 0 va a salirnos si cambiamos acá. ¿Mm? De posición 0, ¿no? Ahora el último elemento, si buscamos este, igual, digamos, ¿no? Va a encontrar, pero me va a dar la última posición de la red, ¿ven? El 9.999, ¿no? Porque es hasta el 10.000, ¿no? Ahora podemos medir el tiempo, y el tiempo básicamente va a estar en esta parte. Esto, por ejemplo, es solamente el cargado de los datos en el archivo, digo, el cargado de los datos, ¿no? Hacia el vector, ¿no? En el vector, del archivo al vector estamos cargando los datos. Esto simplemente era por motivos de verificar, ¿no? Si ha cargado correctamente. Ahora, aquí es la cosa, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos medir el tiempo. Y para medir el tiempo, por ejemplo, podemos utilizar algunas clases, por ejemplo, del mismo Java para que nos permita medir el tiempo, ¿ya? Yo me acuerdo, por ejemplo, que había una clase que era ¿qué era este? Creo que era el time.current, no, current, punto, no. Ya, a ver, ¿qué está aquí? System.times aquí, no es times, current, es en milisegundos, no es tan, pero no es tan exacto. Hay otro que es un poco más exacto, es el nano, ese es el nano time, ese bien me captura un tiempo inicial o un tiempo, pero este tiempo está representado en nanosegundos y me devuelve como un tipo de dato de tipo long, ¿ya? Entonces, aquí vamos a capturar un tiempo. Este tiempo le vamos a llamar de tiempo inicial, ¿ya? Tiempo inicial, TI le llamaremos, ¿no? Tiempo inicial, así. Y este tiene que ser de tipo long, ¿no? De tipo long, ¿ya? Si quieren, aquí un poquito así lo ponemos, así para que se note. Y acá me voy a definir un tiempo final. Tiempo final, así lo ponemos. Tiempo fin. Tiempo inicial. ¿Ya? Y este va a capturar otro tiempo justo acá. System.nanotime. Ahí. ¿Listo? Y una vez que, fíjense, viene acá, capturamos el tiempo, se hace la búsqueda y una vez que retorne o en el momento de que imprimamos, ¿no? Termine de imprimir, ahí es donde nosotros vamos a ya capturar el siguiente tiempo. Ahora, no sé si en la impresión tardará algo, pero no creo que sea mucho. No creo que sea mucho en el que, digamos, el resultado se imprime en pantalla. Pero obviamente cualquier proceso siempre tiene un tiempo, ¿no? Que tarda, pero no creo que sea un factor así que tarde demasiado. A menos que tenga que dibujar, digamos, algo así, pero no, simplemente imprimir nomás el resultado. Y una vez hecho esto, ya podemos representar acá, ¿no? El tiempo, ¿no? Aquí, tiempo de búsqueda. Tiempo de búsqueda. Tiempo total, ¿no? Tiempo total. Sí. Y hacemos simplemente una resta, ¿no? Que en este caso va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Así. ¿Listo?
Ahora, veamos, a ver, en este caso, fíjense que hemos puesto acá, creo que el último elemento, ¿no? A ver, vamos a ver en cuánto nos representa en un nanotime. Es esto. Ahora, podemos convertir, ¿no? A ver, no sé cuánto nos dará. Aquí pondremos convertir nanosegundos a segundos. A ver. No sé cuánto, ¿cómo sería? Un nanosegundos tiene esta cantidad de segundos, dice, ¿no? Habría que dividir. Un nanosegundo es una millonésima parte del segundo. Y ya, a ver, ahora vamos a convertir. Pero esto, por ejemplo, de acá, fíjense, en un vector de 10.000 datos, el tiempo en nanosegundos, fíjense, suponiendo que el último elemento se encontraba al final, me devuelve esa cantidad. Yo lo voy a poner antes de convertir. Y eso, fíjense que es básicamente, no llega ni al segundo, fíjense, es 0.000 20, no, 0.000 2832, ¿no? O sea, no llega ni al segundo, chicos, ni la mitad, creo, ¿no? Del, del segundo, o sea, pero obviamente es el tiempo que tarda. Habría que probar ahora, por ejemplo, en 100.000 datos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo serían 100.000 datos? 100.000 datos, ¿no? Y ahí probablemente sí vaya a tardar por lo menos un poco más, ¿no? De un segundo, ¿no? Es probable, ¿no ven? Y ya, a ver, aquí cómo lo convertimos, ¿no? ¿Cómo podemos convertir? Ahora, por ejemplo, en el caso de que sea el primer dato, ¿se acuerdan del primer dato? ¿Cuál era? Este es, ¿no? Este es el primer dato. Ahí, a ver, veamos cuánto. Es este otro. Este otro varía, a ver cuánto era este. Aquí. ¿No? Y claro, es un poco menos que el anterior, ¿no ven? Menos que el anterior. ¿No ven? ¿Quién se golpeó la puertita? ¿Nadie? Ya, ¿qué les parece? Ya, entonces, esa es, digamos, la forma entonces de poder capturar, ¿no? El tiempo, ¿ya? El tiempo. Ahora, en lo otro también, tal vez se nota, ¿no? Porque los milisegundos, ¿no? Entonces, y este viene a ser nanosegundos. ¿No? ¿Ya? ¿Qué les parece? Ahora, la cantidad de datos influye, obviamente, ¿no? Influye, aquí es una cantidad de datos bien bajo, ¿no? Bien bajito. ¿Ya? Y ahora sí podemos generar un otro, a ver, hay que probar, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, hemos vuelto a generar, probablemente sean otros datos, tal vez volviendo a generar una otra cantidad, ¿no? Tendríamos acá 10.000, unos 20.000, podemos volver a copiar, a ver, haremos la prueba, pero en este caso probablemente haya números repetidos, ¿no? Fíjense, en líneas separadas, y aquí nuevamente le voy a pedir que me genere, ¿ya? Listo, ya he generado, te lo voy a decir ahora copiar, y saben lo que vamos a hacer acá, aquí, nos vamos a ir aquí al final, y ahí. Ahora ya son 20.000, digamos, ¿no? Pero aquí hay la probabilidad de que sean ya datos repetidos, ¿no? Porque en el primero con el segundo, nada raro que alguno ya se haya repetido, ¿cierto? Aquí hemos querido probar, ¿no? Un poco con una cantidad, pero no daba, ¿no? Porque era creo que era demasiada la cantidad, pero no me soportaba, no sé si por la memoria tal vez, pero ustedes podían probar, ¿no? Generaremos nuevamente otros datos más, a ver, con la misma idea.
Ya está ya generado, copiar nuevamente, lo voy a llevar acá. Aquí ya tendríamos 30.000, ¿no? 30.000, digamos con esa cantidad. Y acá, mi vectoriano va a ser 20. Me ha hecho 10.000, acá tendría que ser 30.000. Así. A ver. Y agarraremos cualquier dato de acá. Cualquiera, por ejemplo. El último, no, el último, este. Ya. Hay probabilidad de que este se repita más adelante, eso no sabemos, ahora vamos a ver acá qué es lo que ocurre. Ya está. Hagamos la prueba. Y esto es, ¿no? Esto ahora. ¿No? Aquí ya es esta cantidad, ¿no? De segundos. En milisegundos es esto, ¿no? O prácticamente casi un milisegundo, ¿no? Microsegundo es 757, por ejemplo, ahí. ¿No? Y bueno, como les decía, el segundo falta, ¿no? Falta, por lo menos con unos 100.000 tal vez, y ahí podamos llegar a esa cantidad, ¿no? De tiempo, ¿ya? ¿Qué les parece, no? Entonces, el trabajo ahora de ustedes es ya para finalizar esta parte de esta búsqueda secuencial. Van a probar, ¿no? Van a probar con diferentes datos. Acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de... Ahorita no estamos entrando a los ordenamientos, nada, pero pueden probar porque acá no tienen que ordenar ustedes, sino del mismo sitio pueden generar, ¿no? Datos ordenados, ¿no? Datos ordenados sin repetición, datos ordenados, ¿no? Y que algunos se repitan, obviamente, ¿no? Datos desordenados sin repetición, eso es lo que hemos hecho la prueba con ustedes. Y este último, claro, tenían que ser desordenados, pero algunos probablemente sí se repiten, ¿no? Sí se están repitiendo. Este, por ejemplo, fíjense, del dato que hemos buscado, dice que está en la posición 6.752, o sea, no está tampoco al final, ¿no? O sea, está por acá adelante. 6.000, aquí adelante está, por aquí. Ahí, 6.572 decía, ¿no? Ya por aquí debe estar, ¿no? Entonces, estamos ya casi al principio. Tal vez algún otro dato, puede ser este de acá, no sé, vamos a ver. Este de acá. Fíjense, está en la posición 87, o sea, este es bien bajito, ¿no? Bajito el tiempo que seguramente ha logrado encontrar. Vamos a ver. ¿Ven? Bien bajito, ¿no? Bajito. El microsegundos, ¿no? 136, el otro era 700, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ven? Ya, entonces, su tarea va a consistir ahora, por ejemplo, en que ustedes tengan que medir el tiempo, ¿ya? Medir el tiempo para este tipo, ¿no? De conjunto de datos. Ordenados y sin repetición, ordenados que con algunos se repitan, desordenados sin repetición, desordenados y que algunos se repitan. Este va a ser su tarea. Se los voy a redactar el enunciado, pero ya les anticipo, ¿no? Entonces, con este conjunto de datos tienen que trabajar. La cantidad se los voy a también mencionar ahí, ¿no? Una cantidad que puede ser hasta los 10 elevado a la 8, ¿sí? 10 elevado a la 12, por ejemplo, ¿no? Cantidad de datos que tendrían que generar, ¿ya? Esto hasta el día, todo el fin de semana, hasta el día lunes van a tener para probar. ¿Ya? Y ¿saben? Ese mismo conjunto de datos luego lo van a probar con la búsqueda binaria, ¿no? Y eso vamos a ver, por ejemplo, el lunes en la búsqueda binaria. Y ahí obviamente también la comparación con la búsqueda secuencial, ¿no? La búsqueda binaria obviamente es un algoritmo, es una búsqueda mucho más eficiente que la secuencial, dado que divide el espacio de búsqueda, ¿no? En dos partes y trabaja solamente con una de las dos partes, ya no con ambas, ¿no? Entonces acá en la búsqueda secuencial el espacio de trabajo o de búsqueda es pues
es eh, total, ¿no? No, aquí no se divide, ¿no? Se agarra todo el espacio de búsqueda, todos los datos, todo el conjunto de datos, y sobre esta se empieza a hacer la búsqueda. En cambio, la búsqueda binaria obviamente ya existe, ¿no? Del total, digamos, se divide en dos espacios de búsqueda, ¿no? El único requisito en la búsqueda binaria es que los datos ya tengan que estar ordenados. Si no están ordenados, obviamente no, eh, no es factible aplicarlo, ¿no? Y aparte, si lo hacen, entonces es muy probable de que los resultados no sean exactos, ¿no? No sean acorde a lo que ustedes estaban esperando. Ese sería el problema, ¿no? Tendrían un comportamiento muy ambiguo, ¿no ven? Muy ambiguo del método de búsqueda, ¿ya? ¿Listo? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, duda tal vez, consulta. Jóvenes, pues van a tener una otra tarea, ya esto ya como tareita, ¿no? Para hasta el día, hasta el domingo, ¿no? Domingo a medianoche, ¿no? Para que puedan realizarlo. Que va a consistir en medir el tiempo, ¿no? Para este tipo de conjunto de datos, este de acá. Para estos 4 tipos de datos. Lo único que falta acá es definir con qué cantidad, ¿no? Con qué cantidad van a trabajar. ¿Ya? ¿Se entiende el trabajo que van a hacer, muchachos? Jóvenes, ¿están todavía? ¿Me puede explicar otra vez, licenciado, por favor? Ah, ya. No, les decía, por ejemplo, que la tarea que van a tener hasta el domingo por la noche es que ustedes tengan que trabajar, medir el tiempo para este conjunto de datos, para estos 4 tipos de conjunto de datos, para aquellos datos ordenados y sin repetición, otro conjunto de datos ordenados y que algunos se repitan, otro conjunto de datos desordenados y sin repetición, otro conjunto de datos desordenados y que algunos se repitan. Eso lo pueden generar de este sitio. Tal vez también hay otro sitio, pueden indagar, ¿no? Pueden generar acá, ¿no? El número más alto, más bajo, la cantidad, y aquí ustedes, ¿no? Que estén ordenados, cuando están ordenados, miren, realmente pues les genera los datos así ordenaditos, ¿no? Entonces, es solamente copiarlo nada más. Incluso acá podemos hasta variar, pero no, ¿para qué vamos a entrar tanto, no? Por ejemplo, ordenados, pero puede ser ascendente o descendente. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar otro subconjunto más que sean ordenados ascendentemente sin repetición, ordenados descendentemente sin repetición, ¿no? Ordenados ascendentemente que algunos se repitan, ordenados descendentemente. Pero no vamos a entrar en detalles, solamente con este conjunto, con esos 4 conjuntos de datos, pueden agarrar esta página o cualquier otra, o si quieren también pueden generar sus propios datos, no hay problema. ¿Ya? Pero aquí creo que ya es mejor, ¿no? Ya, copiarlo y pegarlo nomás, porque lo que nosotros queremos es medir básicamente el tiempo y ustedes puedan compararlo, nada más. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer hasta el domingo de la noche. Ya, igual como en los anteriores casos, en la plataforma ya les voy a indicar exactamente qué tienen que enviar, ¿no? Cuando ustedes entren a la plataforma, como en este caso, ¿no? Entonces acá, antes de la tarea, ahí les voy a detallar exactamente qué es lo que tienen que hacer, cuál es la cantidad de datos, qué me van a enviar, va a ser captura de pantalla, va a ser código fuente. Entonces aquí ustedes leen la consigna del ejercicio y obviamente lo envían, ¿no? A la plataforma. ¿Ya? Nathan, ¿se entiende el trabajo? Ah, sí, licenciado. Ahora, eso lo vamos a tener que hacer en código, ¿no? Eso igual tenía esa dudita. Sí, sí, es el programa, básicamente, el programa que están haciendo. Ya, está bien. Pensé que era escrito. Gracias. Leonardo, no importa la recursividad. Sí. Buena idea también, ¿no? Pueden comparar entonces, sí, mejor todavía. Mira, vamos a ampliar el ejercicio. Gracias, compañero Leonardo. Buena idea, ¿no? Leonardo, buena idea. Fíjense, la comparación no solamente pues que sea con el algoritmo iterativo, ¿no? De la búsqueda secuencial, sino que la comparación también sea pues entre el algoritmo iterativo y el recursivo, mejor todavía, y al final una conclusión van a sacar, ¿no? Entre la búsqueda secuencial, iterativa, normal, y la otra la búsqueda secuencial. A ver, chicos, no le goleen al Leonardo. y, el, y el algoritmo de búsqueda secuencial, pero el recursivo,
¿no ve? Entonces, van a hacer una comparación, ya se los voy a dejar, como les digo, en la consigna acá en la plataforma. Como vamos a acabar ahorita, yo se los voy a redactar exactamente cómo tienen que hacer, y eso me lo van a presentar a manera de informe. Entonces acá su tareita, ¿no? Ya capturan el tiempo, en una tablita lo van a poner, una tabla será para el algoritmo secuencial, ¿no? Secuencial, o sea, esto mismo de acá, estos 4 conjuntos de datos tienen que generarse, ¿no? Yo les voy a indicar ahorita ya la cantidad, se los voy a dejar en la plataforma, ¿para qué cantidad? ¿No ve? Pero tienen que tener 4 conjuntos de datos. Si les digo 1000, entonces tienen que tener aquí un conjunto de datos ordenados, sin repetición, 1000. Ordenados y que algunos se repitan, otros 1000, así, pero en diferentes archivitos, ¿se ubican? Y eso ustedes lo van a probar, van a venir el tiempo, y ese tiempo, por ejemplo, ya lo pueden capturar en una tablita, pues, ¿no ve? En una tablita. Y pueden indicar, por ejemplo, ahí, a ver, no sé, algo como esto, a ver, se me ocurre algo así. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí pueden colocar tiempo, ¿no? Para la búsqueda secuencial iterativa. Así. Listo. Y aquí ustedes pondrán, ¿no? Por ejemplo, para... Aquí, ¿cuánto es? 100. Aquí sería 1.000.000. Para 1.000.000, ¿no? Voy a probar, por eso les decía, déjenme definir bien la cantidad, ¿ya? Y acá ustedes dirán, para el conjunto de datos A, para el conjunto de datos B, para el conjunto de datos C, para el conjunto de datos D. ¿Cuáles van a ser esos? Van a ser estos de acá. Yo tengo mi mouse en fino. Aquí. Este sería, ¿no? Este es para el A. Este es para el B. Este conjunto de datos para el C. Y para el D. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Generan 4 archivos, tanto para el A, para el B, para el C, 4, ¿no ven? Y con una cantidad de datos. Y aquí me van a medir el tiempo. Pues. Aquí me miden el tiempo. Van a medir el tiempo en el peor, en el mejor, ¿no? Así, en el mejor de los casos. Caramba, este teclado, mejor. En el promedio. O sea, puede ser un dato que esté al medio del este. Y en el peor. ¿Ya? Capturan los datos. ¿No ve? Así. Para esta cantidad. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Ya, casi. Pero eso mismo, ustedes me encuentran acá. Pero para tiempo, para la búsqueda secuencial recursiva. Como nos dijo su compañero, ¿no ve? Así. Listo. Y lo mismo. Tienen que hacer lo mismo. O sea, si aquí, por ejemplo, decía en el mejor de los casos, cuando el elemento está al principio, con ese mismo lote de datos, ¿no? Del inciso A, con ese mismo lote de datos tienen que también probarlo en la búsqueda secuencial recursiva, ¿no? Entonces ahí van a probar el tiempo, ¿no? Cuánto tiempo tarda, ¿no ven? Para el inciso B, lo propio, ¿no? Que debe ser seguramente datos ordenados y que algunos se repitan, o sea, hay datos que se van a repetir, lo mismo, pueden probar cuando el dato está al principio, cuánto tiempo tarda, y con ese mismo lote de datos hacen la prueba recursiva, cuánto tiempo tarda. ¿De acuerdo? Y al final, con estas tablas, ustedes van a sacar una conclusión. La conclusión irá en el sentido, digamos, de cómo es que su algoritmo, tanto el iterativo y el recursivo, se comportan, cuál es mejor, por ejemplo, ¿no? El iterativo, el recursivo, ¿cuál será el mejor? Ahora, obviamente el recursivo que les he proporcionado acá, de alguna manera tiene una característica, ¿no ve? Que por ejemplo, toma en cuenta justo el último elemento, ¿no? El último elemento, pero ¿habrá alguna forma de que, al igual que en el anterior caso, pueda trabajar a partir del primero? ¿No? Entonces, si quieren, también pueden modificarlo, ¿no? Pero en este caso, fíjense, está tomando en cuenta a partir del último. Entonces, lógicamente,
cuando ustedes, en el mejor de los casos, vayan a hacer una búsqueda, si le ponen el primer elemento, pucha, este va a tardar una eternidad, ¿no? Porque tiene que ir del final al principio, entonces probablemente no sea una competencia muy correcta que digamos, ¿no? Porque si el otro comienza a partir del primero, en la recursiva igual debería de comenzar a partir del primero. Entonces, si hay una forma de poder hacer de que en esta búsqueda recursiva comience, ¿no? Y vaya indagando, buscando a partir del primer elemento, genial. Así, por ejemplo, va a ser una comparación adecuada, pues. ¿No ve? ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a cuidar, por favor, no solamente es ejecutarlo por ejecutar, o sea, también su informe tiene que reflejar algo coherente, pues, chicos, ¿no ven? No podemos comparar que uno comience del principio y el otro comience por el final. Ya los tiempos no van a ser, digamos, muy interesantes para comprobar. Es lógico que el otro va a tardar más que el otro. ¿No ves? Donde sí van a ver un comportamiento algo similar, probablemente sea, pues, en el promedio, ¿no? Que en el promedio comienza del principio del final, entonces, como sabemos que está en alguna parte justo de la mitad de la raya, entonces el tiempo probablemente ahí sí puede ser interesante analizarlo. Y en el peor de los casos lo mismo va a ocurrir, ¿no? En el peor de los casos en la iterativa va a tener que empezar del primero al último, en cambio en la recursiva ya va a comenzar del último, entonces ahí obviamente el tiempo igual, ¿no? O sea, no es una buena manera, digamos, de ver que pueda compararse, entonces, a ver, quiero ver en las conclusiones, tenemos ese detalle, sería bueno ver en la conclusión qué ha ocurrido, ¿no? O han modificado la búsqueda, tal vez la recursiva sería muy interesante modificar, tomar en cuenta otro caso base, y que la manera de cómo ir reduciendo el espacio de búsqueda no necesariamente sea a partir del final, puede ser a partir del principio. Y eso les decía también en alguna oportunidad, ¿no? La recursividad no necesariamente siempre es dividir el problema, también puede ampliarse el problema, pero la idea es definir un caso base. Por ahí acá tuviera que ser, ¿no? Que el tamaño del vector, ¿no? Están comenzando tal vez con un vector con un solo elemento, pero el límite del caso base puede ser cuando el tamaño de este vector sea igual al tamaño final, digamos, ¿no ven? Entonces acá en vez de hacer un -1, pudieran hacer un +1. ¿Se fijan? En cada iteración el tamaño va aumentando, 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 y el límite va a ser seguramente la cantidad de elementos, entonces pueden ir probando en ese sentido. ¿Ya? Listo, muchachos, entonces ya tienen tareita para hacer. Acá mismo ya tenía también, por si acaso, una búsqueda binaria, esto lo vamos a ver el día lunes. Les voy a explicar acerca de la búsqueda binaria, pero acá hay una búsqueda binaria recursiva que si gustan pueden ir un poco revisándolo, ¿no? ¿Ya? Listo, muchachos, entonces esa va a ser su actividad para hasta el domingo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda tal vez, consultas. ¿Nada? Este código sí, lo que hemos podido anotar acá lo voy a subir ahorita a la plataforma, Víctor, ¿ya? Porque básicamente lo que hemos tomado como apuntes es un compendio, ¿no? De lo que de alguna manera ustedes ya conocen, ¿no? Han visto, ¿no? O sea, no es, digamos, algo nuevo, ¿no? Novedoso la búsqueda secuencial, pero es algo que de alguna manera lo hemos podido puntualizar un poco por la necesidad de la cantidad de datos, ¿no? Asumiendo un poco sobre las ventajas, desventajas, y también acá mencionando sobre la complejidad algorítmica, ¿no ve? Esto era una actividad que lo tenían que hacer, que les voy a dar plazo hasta mediodía para que terminen esta pequeña actividad que hemos hecho, y la otra tarea, que va a ser la tarea número 2, va a ser hasta el día domingo, si tienen posibilidad de poder presentar la tarea 2, y esto hasta mediodía de hoy nomás, van a tener una horita más como para poderlo presentar, ¿ya? Eso va a ser nuestra participación. Listo, jóvenes estudiantes, si no hay más preguntas, quedaríamos acá entonces, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta, duda, muchachos? Se los voy a dejar ahorita eso en la plataforma entonces, ¿ya? Gracias, bueno. Listo, muchachos. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Hasta el día lunes. Cuídense, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Gracias. A ustedes, jóvenes, por la asistencia al curso. Chao, chao.